Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes. De la posmodernidad alternativa habíamos quedado de hablar y de ello, entonces pasemos a ello. Lo primero que cabe resaltar, por supuesto, es el rechazo a propuestas continuistas que en su evidencia aparentemente inapelable niegan la posibilidad de pensar en la apertura de nuevos territorios del arte. Ese es el núcleo de la cuestión. El señalado rechazo se da tanto en el plano del pensamiento. Recuérdese que las artes alternativas requieren, para ser comprendidas, de pensamientos comprensivo-alternativas. Sin esa apertura mental, discursiva, es imposible poder asimilar en el mundo del arte estas experiencias. Y desde luego, no solo en el plano del pensamiento, sino en el plano de las obras. Lo alternativo se manifiesta en obras concretas, en proposiciones artísticas, objetivas. E incluso el propio conceptual tautológico tuvo que aceptar la necesidad de hacer sus proposiciones conceptuales mediante la elaboración de obras concretas. Salir de la tautología meramente discursiva y asumir el campo de la obra. No se trata, entonces, aquí, en lo alternativo, de aceptar sin más la autoridad y el consenso respecto a propuestas consagradas, sino de provocar dentro del arte nuevas posibilidades o otras posibilidades. Lo primero que queda hacer es derrocar la manera tradicional del ver y del percibir, sin la cual es imposible, por parte de los artistas y del público, empaparse de la experiencia contemporánea. Podemos ir poniendo ejemplos. Pienso en los collages de Rauschenberg, que sin duda tiene mucha relación con Dada. A veces hay dos defectos en la analítica contemporánea del arte. Una, la de los pensadores europeos que niegan que en Estados Unidos se haya creado nada original o nada que no estuviera contenido ya en las vanguardias europeas. Una especie de continuar con el eurocentrismo cognoscitivo y cerrado, y que finalmente estéril, en donde Europa sigue nubilada por la creencia de que solo en su territorio acontecen las cosas. Y la otra, a veces, es la pretensión norteamericana de que a partir de los años 50, todo lo que sucede en Estados Unidos es original e inédito. Y por tanto, se rompen las relaciones con lo antecedente. Y concretamente con las vanguardias. Y en el caso de las artes alternativas, con Dada, que también se dio en Nueva York, por cierto, ¿no? Dada también tuvo en Nueva York una experiencia. Yo creo que entonces en Rauschenberg hay esta relación que consiste en una estrategia de collage en donde se mantiene la pintura y a su vez dentro de esa sobrevivencia se la acosa copándola de elementos no pictóricos en una especie de promiscuidad que incluye para excluir o que incluye para desmarcarse, no hablemos de excluir. Por ejemplo, vemos en muchos de sus collages obras de arte consagradas, fragmentos de obras de arte consagradas. La Gioconda de Leonardo, el Baño de Venus de Rubens, la Venus de Velázquez, etc. Pero justamente esos fragmentos de obras, que ya son destruidos en su integridad, esa fragmentación ya es una destrucción de su integridad originaria, lo cual ya es una intervención crítica. Estos fragmentos están en contextos plásticos, espacios y entremezclados con objetos encontrados que son ajenos completamente a esa recuperación de esos fragmentos. Son incompatibles, por tanto, con la pureza que exige la historia del arte canónico. Ese collage asume lo canónico para desembarazarse de lo canónico, metiendo esas impurezas en los collages dentro de esas formas consagradas. La impureza provocada por Rauschenberg
rompe así el ordenamiento historicista y puro y produce un salto brusco, una violentación de las lecturas oficiales y tradicionalistas. Aquí tenemos una buena muestra del efecto transfigurador sobre obras preexistentes y reconocidas que, de súbito, cobran una extrañeza que invita a la reflexión. Concretamente, podemos pensar en una nueva figura del espacio. Cada vez que disuelve el espacio puro del arte tradicional, exige una lectura respecto a la posible convivencia de la tradición con la promiscuidad actual. Es decir, convivencia que se da a condición de que la tradición acepte el envite de la promiscuidad, esa infección que produce la ruptura de la pureza de las obras integrales. Podemos hablar de otras apropiaciones. Por ejemplo, pienso en las refotografías de Sherry Levin, en que la fotógrafa fotografía fotografías realizadas por otros, fotografías que ya han sido hechas, o sea, ya existentes, y tras ponerles un título, les presenta como suyas. Hay quien vio en ello un plagio o un acto de piratería. Pues así es. Se trata de negar la idea de creación y de originalidad, algo muy posmoderno. Y eso es lo que trata de hacer justamente el artista. Es un desmarque muy sencillo, pero muy contundente a la vez, posmoderno, de la idea moderna que hemos señalado de la creatividad incesante y de la originalidad. Simplemente fotografío fotografías de otros. Les pongo un título y digo que son mías. De alguna manera, efectivamente, esto estaba ya en el urinario de Duchamp, por supuesto. O el caso de gente como Douglas Krim, que trata de, siguiendo un poco a Walter Benjamin, de utilizar profusamente la fotografía y de proponer dentro de la fotografía, a través de la fotografía, lo que sería el mundo de imágenes que corresponde a la actualidad, pero precisamente un mundo de imágenes que son las fotografías mismas, que tienen la cualidad de no ser obras únicas. Es decir, de la pérdida, que diría Walter Benjamin, del aura de la obra única, de la obra auténtica, de la obra que no puede ser duplicable, triplicable o reproducible al infinito. La fotografía se presenta entonces como un arma frente a esa dogma de la obra única y auténtica. La fotografía destruiría en su reproductibilidad y en general todas las estrategias de reproductividad técnica permitirían precisamente mantener una relación de polémica diferenciada con el mito de la obra única y auténtica. Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte. Importantísimo es también ver lo que sucede, y esto se da ya desde los años 70, en la relación que mantiene el arte con las prácticas de poder. Lógicamente, al ser la posmodernidad o al intentar ser una alternativa a los metarrelatos centralizados de la modernidad, evidentemente el arte en ella inspirado tiene que propiciar su específica relación con las prácticas de poder que han sido las prácticas habituales en la tradición del arte. De allí que muchísimo, ¿no?, de una parte importante de lo posmoderno sea el cuestionamiento de los modos de institucionalización y de recepción de la obra de arte, de los saberes que la apuntalan, discursos, dominios, de las instancias
en las que el arte se concibe y exhibe y que coinciden con los mecanismos institucionales productores de cultura. Frente a eso es frente a lo que hay que reaccionar mediante proposiciones y obras. Y es que no cabe duda, los modos de concebir y los modos de exhibir el arte son parte del arte. Un contexto determinado le impone al arte un significado determinado, no cabe sobre eso la menor duda. Y por el papel que cumplen al respecto, el museo y la estética museística será que sean el objetivo central de la crítica desconstructiva de la posmodernidad artística. El museo, viene a decirse, una y otra vez, es el lugar en que se consolida la concepción tradicional del arte en cuanto el museo valida los conceptos de autoría, creación, autenticidad, jerarquía, etc. La crítica a esto pasa por la ocupación de los museos, por el entrismo para desmistificarlos. O bien rompiendo con el museo también, o bien vindicando propuestas de arte y espacios alternativos que no caben en la estructura heredada de los museos. Porque justamente esa estructura espacial es una estructura hecha para dar acogida a las obras que responden a la visión canónica del arte. Condiciones, pues, de exhibición que responden a una visión del arte. Y que en estas rupturas que desde edad se vienen dando, evidentemente esos espacios resultan ser espacios inadecuados e incluso diríamos que vienen a traicionar y a impedir la posibilidad de que lo alternativo tenga un lugar de presencia. Aunque la verdad es que todas estas alternativas muchas veces han acabado en los museos. No me voy a meter aquí, pero pues ya había yo señalado que todas las obras de Duchamp descansan en paz en el Museo de Filadelfia. Y así subsecuentemente. Hoy se habla de los centros de arte en lugar de museos. La idea de centros de arte contemporáneo, viene a ser ya el propio concepto, un concepto que señala una relación alternativa, puesto que el centro de arte sí estaría pensando en los espacios que den cobijo a lo alternativo y que por tanto entonces responden arquitectónicamente a una idea de espacialidad que ya no es la del museo tradicional. Pero el sistema institucional, los rebeldes de antaño son los artistas institucionales de hogaño. No sé si esté bien dicho esto. También es puesto en crítica, en cuestión, en esta desmarque con lo moderno, el intento de fundar estéticas normativas, de teorías unificadas, prácticas homogéneas, rutas únicas, paradigmas que legitimen y valoricen autoritariamente las obras de arte. Esto es hoy en día ya un imperativo irreversible, ¿no? Nadie acepta ya las rutas únicas, ni nadie acepta los paradigmas inequívocos, lo cual es, en verdad, una liberación de cosas asfixiantes. Pero en esta vorágine transgresora hay un pero para mí, y es que la valoración del arte se enfoca sobre todo hacia aquellos que provocan pensamientos sobre el arte e incitan a pensar las nuevas posibilidades del arte. O sea, los que se hacen un entrismo crítico y ponen en crisis las evidencias. E incluso, por supuesto, a quienes llevan sus propuestas al terreno del compromiso político confesado y a la toma de posesión frente a los valores imperantes. Y muchas veces el juicio analítico se hace sobre ese valor político, sobre ese valor transgresor, pero desdeñando el valor formal. Incluso se confiesa que el valor formal o la valorización formal de las obras es algo obsoleto. Y que aquel que siga pensando que aún en las artes alternativas debe imperar el valor formal, en tanto la forma en el arte es lo que hace su diferencia con los objetos comunes y corrientes cotidianos, se dice que el que siga bajo esa valorización sigue atrapado y apresado en la herencia. Esto hace que cualquiera
que proponga o se inscriba en esa relación del arte con las prácticas de poder y de alguna manera incida en generar pensamientos al respecto, con esto sobre y basta. Y ahí sí yo, la verdad, tengo mis dudas y sigo pensando que el criterio de la forma sigue siendo un criterio distintivo para distinguir, aún dentro de las artes alternativas, aquello que tiene una potencia artística de aquello que carece de ella. En ese sentido, no estoy y no comulgo con el todo vale, y en su momento, en algunos textos que estoy creando, voy a entrar en la polémica actual, justamente validando el criterio formal, que no es formalista, no tiene nada que ver con lo formalista, como un criterio que es el que funda y origina la idea de arte, que es una idea moderna, y que creo, urgentemente lo creo, es más vigente hoy que ayer. Y esto que estoy señalando no me lleva de ninguna manera a descalificar, por supuesto, las artes alternativas, sino justamente a repensarlas radicalmente y ya pensar lo que pudiera ser dentro de ellas el criterio de la forma como sello distintivo entre el mundo dado, cotidiano y real, y la esfera artística. Porque si ya son lo mismo, entonces todas estas charlas que estamos dando aquí son absolutamente inútiles. Y simplemente los invitaría yo al público a salir a la calle y a ver en todo lo que se encuentre en su tránsito por el mundo como obra de arte. Pero me parece una salida muy fácil. Me parece, usando a Nietzsche, el sí del asno. El que dice sí a todo y que es incapaz de establecer un criterio. Y estamos, pienso, y los curadores han sido grandes culpables de esto, en la apoteosis del sí del asno. Queremos saber qué piensa usted. territoriosdelarte@radioeducacion.edu.mx. Bueno, aceptemos, pues, lo que es un hecho, y no porque sea un hecho, sino porque efectivamente el arte se ha beneficiado de ello, que son las artes alternativas. Pero, repito, y de esto he estado hablando hace 4 o 5 programas de estas artes alternativas, pero repito, seamos más rigurosos, precisamente porque tenemos que tomarlas en serio, porque me parece que justamente esa indiferencia y ese todo vale es una manera de no tomar en serio a las proposiciones alternativas. Es convertirlo en un juego clase media o mediático inútil y estéril. Y en cuanto aquí creemos con fuerza y de modo radical en la necesaria apertura y expansión del territorio del arte, y territorios del arte se llama este programa, no territorio, tendremos que, si hay oportunidad y Radio Educación nos lo ofrece, generar tras este programa un programa que será justamente las estéticas del arte contemporáneo, donde analizaremos ya los planos reflexivos últimos y ahí podré yo abundar sobre lo que estoy señalando. De momento, quisiera terminar estableciendo reconocimientos y diferencias que había yo obviado en el análisis de lo postmoderno. Hay que aceptar y hay que compartir la idea justamente de terminar con los pensamientos que se fundan en la verdad inapelable. La verdad, el concepto de verdad es una gran enfermedad que ha causado muertes a lo largo de la historia. La verdad religiosa, la verdad política, la verdad histórica, la verdad científica. La idea de verdad es peor que el cáncer, peor que el SIDA, es la peor de las enfermedades y por lo menos hay que tacharla. Y en ese sentido,
preferimos la idea de perspectivismo. Es una idea mucho más tolerante, mucho más abierta y mucho más fluyente y dialógica. Viva, en efecto, la pluralidad. Ahora bien, pero en realidad vivimos en la pluralidad. Esta fiesta de la pluralidad corresponde a los últimos años del siglo XX y a la historia que corre. ¿No es esto una ilusión peligrosa que desarma y pierde de vista que en rigor existen de un modo fuerte figuras de poder centralizadas? ¿O es que acaso no existe ya el capitalismo? ¿O es que acaso el capitalismo no se está extendiendo su pulpo y su red en todo el mundo? ¿Es que acaso no existe el fundamentalismo tecnocrático? ¿Es que acaso no existe el imperio del mercado? ¿Es que acaso no existe el secuestro de la vida social por la dimensión estatal política de la vida? Yo creo que negar estas evidencias es desarmarnos y hacer entonces lo que puede suceder es que estos poderes centrales han acabado fetichizándose, o sea, han acabado naturalizándose y por tanto somos personificaciones de esos poderes a tal grado que ya no los vemos como poderes, sino como afirmaciones de la diferencia, la pluralidad y la libertad. Lo que llamaba en su momento Marcuse la sociedad unidimensional, donde hay una ausencia de lo negativo, porque lo negativo está ya integrado justamente en los poderes omniscientes, centrales y totalizadores que son. Y que la idea de diferencia, la idea de alternativa, la idea de margen, es una idea integral y concomitante con la idea de centro. Y me parece que esa ilusión pluralista que olvida o pone poca atención en la recomposición de los poderes centrales y de los discursos fundamentalistas totalizadores, y no solo religiosos, sino económico-políticos, puede, repito, desarmarnos frente a ellos. De ahí que el arte de la diferencia, el arte perspectivista, llamémosle nichanamente, tiene que ser un arte al mismo tiempo que afirma la pluralidad, atiende lo que le impide. Al mismo tiempo que afirma la libertad, atiende lo que la aniquila. Ahí seguimos, hoy como ayer, en la tensión entre las fuerzas que liberan y las fuerzas que oprimen. Es una tensión insuperable. No hay un paraíso final. Es una tensión perpetua. Y pensar que ha sido resuelta en esto que se llama la poshistoria es invitarnos a entregarnos en silencio al fin de la posibilidad de seguir construyendo una política de los márgenes, que es lo único que nos queda. Bueno, en el próximo programa vamos a hablar de otro pos, lo poshumano. Dejémoslo en suspenso. Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros La apropiación posmoderna, de Juan Martín Prada. Confluencias, arte y crítica en la posmodernidad, de Angelo Trimarco. El arte en la posmodernidad, todo vale, de Alfonso Vicente Delgado. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del arte contemporáneo. Territorios del arte contemporáneo con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes
y Radio Educación.